una semana pesada, ¿verdad? Con eso de los cambios y demás. Pero es bueno, es agradable habitar, dice el Salmo, los hermanos juntos en armonía. Y es bueno, hermano, verlo, es bueno poder saludarle en esta mañana. Y damos gracias a Dios que nos permite reunirnos para seguir aprendiendo de su palabra. Recuerde que estamos en nuestra serie En pos de la santidad, que está basada en la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Y hermanos, el domingo pasado, hace 8 días, comenzamos a escudriñar este tema de la lucha por la santidad, una verdad que no solo ha confrontado nuestra carne, sino que despierta también nuestro espíritu. Vimos que esta batalla por la santidad no es una carga legalista, sino una respuesta gloriosa al llamado que Dios nos dice: sed santos porque yo soy santo, lo que Pedro habla en su primera carta, capítulo 1, versículo 16. Y es que la santidad, hermano, no es una meta opcional para los creyentes más comprometidos. La santidad no es una meta opcional para los creyentes más comprometidos. Es la evidencia, hermanos, inevitable de todos aquellos que han sido redimidos y lavados por la sangre del Cordero. Esa es la evidencia. Y en esta mañana, hermano, vamos a continuar profundizando en lo que Pablo nos muestra en Romanos capítulo 7, versículo 21. Así que vamos a la escritura en este día, Romanos capítulo 7, versículo 21. Para seguir con nuestro tema, y esta sería la segunda parte, hermano, de la lucha por la santidad, nuestro tema número 9, hermanos, la lucha por la santidad, segunda parte. Y Romanos capítulo 7, versículo 21, nos dice lo siguiente: así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Y recordemos, hermano, que Pablo no está hablando o viene hablando de la ley del pecado. Y cito nuevamente: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley de que el mal está en mí. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en este día. Te damos gracias, Señor, por tu paciencia, por tu amor inagotable. Te damos gracias porque sigues ayudándonos, Señor, a crecer en esa santidad, a seguir en la lucha por la santidad, Señor. Gracias te damos porque, Señor, nos da la oportunidad de estar aquí, y oramos que tu Espíritu Santo sea dirigiéndonos, sea ayudándonos, sea tomando el control, Señor, de nuestros pensamientos, para que sean los pensamientos tuyos y no los pensamientos del predicador, sean tus palabras y no las palabras del predicador, sean lo que tú quieres comunicar a tu pueblo y no lo que el predicador cree que puede comunicar al pueblo. Padre, nos ponemos en tus manos pidiéndote todo esto, y que el mensaje pueda ser entregado de una manera fiel, de una manera clara, Señor, a mis hermanos, y de esa manera pueda ser recibido por ellos. Hoy te damos honra y te damos gloria en el nombre de Jesús. Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Entonces le decía, hermano, recordamos que Pablo viene hablando de la ley y del pecado en los versículos 14 y 20. Pablo habla de eso. Pablo reconoce, hermano, que la ley es espiritual, pero él es carnal, vendido al pecado. Y aunque desea, hermano Pablo, hacer el bien, termina haciendo lo que aborrece. Esta tensión revela, hermano, que hay una fuerza dentro de él, que es el pecado, que lo lleva a actuar como en contra de su voluntad regenerada. Somos regenerados por el Espíritu Santo, hemos sido nacidos de nuevo, pero hay esa ley en nuestros miembros, dice Pablo, en lo cual se opone siempre a ¿qué? A hacer la voluntad de Dios, a hacer lo que entendemos que debemos de hacer para agradar a Dios. Y cuando llegamos, hermanos, a nuestro texto base, en el versículo 21, Pablo formula una especie, hermano, de principio espiritual. Cada vez que quiere hacer el bien, descubre que el mal está presente en él, ¿sí? No es una simple debilidad, hermano, sino es una
ley que opera en sus miembros. Y Pablo no está justificando el pecado, sino revelando la tensión entre el deseo regenerado y la carne caída. Y no olvidemos, hermanos, que la lucha es señal de vida espiritual, no de fracaso. La lucha, hermano, es señal de vida espiritual y no de fracaso. Y que el creyente, hermano, no debe estar en paz con el pecado. El creyente no debe estar en paz con el pecado, sino en guerra con él. Usted y yo no podemos hacer tregua con el pecado. Usted y yo no podemos hacer tregua con la carne, porque si somos hijos de Dios, todo el tiempo tenemos que estar oponiéndonos a eso. Esa es la perseverancia en la santificación. Y debemos estar en guerra con el pecado. Y el pecado, desde que se empieza a originar en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, tenemos que luchar en contra de eso. Y en los versículos consecuentes, hermano, el versículo 22 y 25 de capítulo 7 de Romanos, Pablo dice que se deleita en la ley de Dios en su interior, pero ve otra ley en sus miembros que lucha en contra de la ley de su mente y lo lleva cautivo. Eso culmina en un clamor que Pablo hace y dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y la respuesta gloriosa, y lo que Pablo hace, dice: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Y este grito de Pablo, hermanos, no es el final, sino el umbral de lo que Pablo está teniendo esa convicción, y eso nos lleva al borde de una revelación mayor, hermano, y esa revelación es que la lucha interna no nos define, sino que nos prepara, hermanos, para abrazar la obra del Espíritu en nosotros. Escucha esto: la lucha interna no nos define, sino que nos prepara para abrazar la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nos prepara para eso, nos prepara, hermano, para que usted y yo podamos definirnos no por lo que batallamos, sino por lo que el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas. Y es aquí, hermano, donde debemos detenernos y mirar con atención y permitir, hermano, que el texto nos lleve más profundamente, que podamos cavar más hondo para que el texto podamos ver las riquezas de lo que el Señor nos quiere hablar en esta tarde. Porque lo que viene no solo, hermano, explica la lucha, sino, hermano, que nos lleva a vivir en victoria, no por esfuerzo humano, sino por la gracia, hermano, que reina en Cristo. Se lo repito, no solo, hermano, nos lleva a vivir una vida no por esfuerzo humano, sino por la gracia que reina en Cristo. Y si Pablo, hermano, piensa esto, y si Pablo, el apóstol de gracia, confesó esta lucha, si Pablo confesó esta lucha, ¿qué nos hace pensar que nosotros no la enfrentaremos? Hermanos, si el apóstol a las naciones tuvo que confesar esta lucha, esa batallar en medio de la prueba, en medio de lo que esa vida regenerada por el Espíritu Santo, pero que descubría otra ley dentro de sí que lo llevaba y que lo inducía a pecar. Hermano, ¿qué hace pensarnos a nosotros que no vamos a ser también seducidos o arrastrados por esto? Esto nos lleva a nuestro tercer punto y encabezado de esta mañana, porque recordemos que ya vimos los primeros dos encabezados la semana pasada, y el tercero es el llamado a la rendición. El llamado a la rendición. Y observa esto. La lucha, hermano, no termina cuando vencemos al pecado. Termina cuando nos rendimos a Cristo. Te lo repito nuevamente. La lucha no termina cuando vencemos al pecado, termina cuando nos rendimos a Cristo. Y es que, hermano, tú no puedes vencer al pecado si no te rindes a Cristo.
Tú y yo no podemos vencer al pecado sin antes rendirnos a Cristo. Tú no puedes decir que puedes vencer la pecaminosidad en tu vida alejado de Cristo. Eso es imposible. Primero, porque no hay una vida regenerada por el Espíritu Santo. Es cierto, tú conoces a personas que quizás han dejado de tomar después de haber tomado muchos años, quizás han dejado de hacer ciertas cosas que eran malas y que son pecado, pero hermano, una vida que agrada a Dios y vencer en su totalidad al pecado no puede suceder apartados de Cristo. Simplemente es por la gracia de Cristo que nosotros podemos hacer las obras que pueden agradar a Dios. Hermano, ¿por qué? Porque el ser humano está diseñado para que, hermano, si tú dejas, por ejemplo, a alguien que batalla con el cigarro, si deja el cigarro, hermano, automáticamente nuestro cerebro inconscientemente tiene que adoptar otra cosa. Sea buena o sea mala, el cerebro tiene que rellenar ese huequito de lo que acaba de dejar. Usted puede decir, yo dejé el cigarro, pero empecé a ser grosero. Usted puede decir, dejé de ser grosero, pero empecé a tomar. Usted puede decir, dejé de tomar, pero empecé a ser irritante. Porque el cerebro, hermano, está diseñado de esa manera. Tú quitas algo y el cerebro forzosamente tiene que llenarlo. De lo que sea, pero tiene que llenarlo. Entonces, hermano, no podemos vencer el pecado si nosotros no hemos determinado rendirnos a Cristo. Y si tú y yo no nos rendimos a Cristo, entonces quiere decir que nos deleitamos en pecar en nuestras vidas. Nos deleitamos en complacer los deseos de nuestra carne. ¿Por qué? Porque una alma, una vida que se rinde a Cristo va a luchar en contra del pecado, va a luchar por su santidad. Porque solo, hermano, solo Él puede transformar un corazón orgulloso en un corazón quebrantado. Solo Él puede dar ánimo a aquel que está desanimado. Solamente Él puede encender el fuego del Espíritu Santo en el corazón que está desanimado. Amén. Romanos 12:1, vamos ahí, por favor. Romanos 12:1 dice, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo aceptable a Dios. Y en la versión, hermano, Palabra de Dios para Todos, lo expresa de esta manera y dice, y cito, por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda que es su vida debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. Dice, por tanto, hermanos, les ruego, entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. ¿Por qué? Porque Él ha mostrado misericordia a nuestras vidas, por tantas misericordias que Él ha mostrado a nuestras vidas, hermano. Y esa respuesta debe ser la misma en ti y en mí. Si hemos entendido que Dios ha mostrado muchas misericordias o su gran misericordia en nuestras vidas, entonces nuestras vidas, hermano, tienen que ser un sacrificio vivo para Dios. Una ofrenda que pueda ser agradable y dedicada solamente a Dios y únicamente a Dios, hermano. Y esa clase de adoración es la que realmente tiene sentido en nuestras vidas. Entonces, recordemos que la rendición, hermano, no es resignación. Hermano, porque muchas veces cuando decimos, tú tienes que rendir tu vida a Cristo, entra en ti una resignación como diciendo, pues no quiero, pero tengo que hacerlo. Y ese no quiero es porque te deleitas, ¿verdad? ¿En qué? En las cosas que tú haces. No necesariamente pecaminosas, pero te deleitas en hacerlas porque son tu prioridad, porque son lo que llenan tu corazón. Por eso es que, hermano, la rendición no debe ser resignación, sino una muestra de una fe activa en nuestras vidas. Si yo me digo ser cristiano, mi fe tiene que mostrarse, tiene que ser activa. Mi sumisión, mi rendición a Cristo tiene que ser simplemente una fe activa, hermano. Y escucha esto, la santidad comienza
cuando dejamos de negociar con Dios y dedicamos nuestra vida solamente a Dios para poder agradarle. Te lo repito, la santidad comienza cuando dejamos de negociar con Dios y dedicamos nuestra vida solamente a Dios para poder agradarle. La pregunta sería, ¿qué parte de tu vida sigues negociando con Dios como si Él fuera tu socio y no tu Señor? ¿Qué parte de tu vida sigues negociando con Dios como si fuera tu socio y no tu Señor? ¿Cuál es esa parte en tu vida que sigues negociando con Él? ¿Tu tiempo? ¿Tus amistades que te apartan, te alejan de Dios? ¿Hábitos impuros? ¿Tus ambiciones, tus temores, tus pensamientos ociosos? ¿Qué es aquello que tú estás negociando con Dios? Y es que, hermano, muchos quieren a Cristo como Salvador, pero no como Señor. Y ese es un problema. Muchos quieren a Cristo como Salvador, pero no como Señor. Sí quiero que me salves, pero no quiero adelantarme. Quieren su cruz, pero no quieren llevar la suya, es decir, la que Cristo le pone a usted cada día para que usted la lleve. Quieren su perdón, pero no quieren su gobierno. Entonces, muchos quieren a Cristo como Salvador, pero no como su Señor que les esté gobernando su vida. Sí quiero que me salves, pero déjame vivir mi vida a mi manera. Sí quiero que me libres del infierno, pero déjame vivir como yo creo que debo vivir. Pero déjame hacer lo que yo creo que debo de hacer. Y eso, hermano, es un peligro, porque pudiéramos correr el riesgo del día de mañana que partamos de este mundo a aparecer en el infierno. Porque si Cristo solamente fue tu Salvador, pero no tu Señor, hermano, tuviste una religión aquí en la tierra. Si Cristo nada más lo quisiste para que te salvara, pero no para que te gobernara, entonces no podemos decir que Jesús es el Señor, que Jesús es mi Señor. No lo podemos hacer. Porque si Él es nuestro Señor, hermano, el esclavo se debe de someter a su amo. El esclavo se debe de someter a su amo. Y recuerde que usted y yo somos esclavos por amor. Amén. Este llamado, hermano, no es a ser perfectos, sino a ser entregados. Este llamado, hermanos, no es a saberlo todo, sino a ofrecerlo todo. No es a una rendición parcial, sino a una rendición total. Cristo, hermanos, exige rendición total, no acuerdos parciales en tu vida y en la mía. Cristo nos exige rendición total, no acuerdos parciales en tu vida y en la mía. Y te lo voy a ilustrar de esta manera. Imagínate, hermano, un hombre que el día de su boda le dice a su esposa, te prometo ser fiel. ¿Sí? ¿Cuántos hemos escuchado todos eso, verdad? Eso cuando nos casamos. Te prometo ser fiel, pero imagínense que este hombre le diga, te prometo ser fiel los lunes, los miércoles y los viernes. ¿Qué te parece? Te prometo ser fiel esos días. Los demás días yo los necesito para estar con otra persona. ¿Usted cómo lo tomaría? Pero no te preocupes, te amo sinceramente. ¿Usted diría que ese es amor sincero? ¿Usted diría que ese es amor sincero? ¿Qué pensaríamos usted y yo? ¿Qué sentiría, hermano, esa esposa o ese esposo? ¿Qué sentiría usted, varón, que le diga a su esposa, pues nada más te amo los lunes, los martes, o los miércoles y los viernes? Bueno, es más, el viernes no, te doy chance de que sea viernes social. ¿Qué sentiría? Porque los demás días voy a estar con alguien más. ¿Usted aceptaría ese tipo de amor? ¿Usted, hermana, mujer de Dios, virtuosa del Señor, aceptaría ese tipo de amor? Varón esforzado y valiente, ¿usted aceptaría ese tipo de amor? ¿Lo aceptaría como un amor verdadero? ¿Como un amor suficiente? ¿Cómo lo aceptaría? ¿Lo aceptaría o no? Obvio, la respuesta es no, pero es así de absurdo. Así de absurdo, hermano, es querer seguir a Cristo con acuerdos parciales. Así de absurdo es seguir a Cristo con acuerdos parciales
Él no nos compró, hermanos, no se comprometió con nosotros a medias en la cruz. Él no se comprometió a medias en la cruz del Calvario, hermano. Nos redimió, tampoco nos redimió por temporadas. Dijo, bueno, en el mes de mayo vas a ser salvo y si te mueres te vas al cielo, pero en el mes de junio, ahí si te mueres, pues ya fue el asunto. Nos compró con su sangre para ser suyos, hermano, completamente suyos, y Él exige lo mismo, una entrega total, sin reserva, sin negociaciones. Imagínense que Cristo le dijera así, te voy a amar nada más los puros lunes y en la semana, pues si te va como te va, pues ese es tu problema. Imagínense que Cristo le dijera eso. ¿Por qué nosotros sí lo hacemos? Y no lo decimos, hermano, pero con nuestros hechos, nuestras acciones, nuestra forma de vida, nuestra forma de dirigirse a las demás, nuestra forma de pensamiento, el pecado que permitimos en nuestras vidas, las cosas que atesoramos en nuestros corazones, que desagradan a Dios, es como si le estuviéramos diciendo a Cristo, te amo nada más los lunes, los miércoles y los viernes. Hermano, no puede ser así, porque la lucha por la santidad es una lucha constante. Cristo lucha todos los días por ti, ruega todos los días por ti delante del Padre, hermano. Él sigue intercediendo por ti, que está a la diestra del Padre, y está intercediendo por ti todos los días. La cruz, hermano, no es decorativa. La cruz no es decorativa, es el símbolo de muerte al yo interno. Negociar con Dios es idolatría disfrazada de prudencia, hermano. El joven rico no fue condenado por la riqueza, sino por su negociación. Señor, quiero seguirte sin tener que dejar nada de lo que me pides. Él estuvo negociando con Dios, con Jesús, cuando le dijo, ¿tú sabes los 10 mandamientos? Uy, sí, me los sé desde mi niñez y según los practico desde mi niñez. Bueno, Jesús le dijo, ve, ok, me parece bien, entonces ve y vende todo lo que tienes y sígueme. Y dice que el rico dijo, se entristeció y se alejó entristecido porque tenía muchos bienes. Él dijo, Jesús, ¿no podemos negociar esa parte? ¿No podemos seguirte a mi manera? ¿No podemos seguirte sin que deje todo eso que me estás pidiendo que deje? Hermanos, ¿cuántas veces Dios no ha hablado a nuestras vidas y te ha dicho, quiero que dejes eso? Quiero que te apartes de eso. Quiero que dejes de ver eso. Quiero que dejes de tener ese tipo de pensamientos. Quiero que dejes el rencor. Quiero que dejes el resentimiento. Y tú estás ahí negociando con Dios. ¿No será posible de que te pueda seguir teniendo ese resentimiento, Señor, en mi corazón? ¿No será posible, Señor, seguirte viendo pornografía, teniendo pensamientos lascivos? ¿No será posible seguirte de esa manera, Señor? ¿No será posible, Señor, seguirte aun cuando estoy engañando a mi esposa? ¿No será posible seguirte de esa forma? Y entonces empezamos a negociar con Dios, hermano, y eso es reprochable delante de Dios. No podemos si somos hijos de Dios. Entonces, hermano, Cristo no está buscando, hermano, un noviazgo espiritual. Cristo no está buscando un noviazgo espiritual. Él busca una esposa fiel. La iglesia, hermano, no es una amante ocasional. Es su esposa eterna. Y esa esposa eres tú y soy yo, por la cual Cristo va a venir un día. Pero tú, ¿qué eres? ¿Una esposa fiel o un amante ocasional del Señor? Porque el Señor no tiene amantes ocasionales, pero a veces tú puedes ser algo así. Él viene pronto por una iglesia sin arruga y sin mancha, hermano. Y debemos estar preparados para eso. No seamos como las 5 vírgenes insensatas que dejaron de buscar a su Señor. Cuando habla que su lámpara estaba vacía, hermano, habla de que no tenían una comunión con Él. Habla de que no tenían una vida de oración. Eso es lo que significa las 5 vírgenes insensatas. Mas las 5 prudentes dice que estaban preparadas y tenían aceite en sus lámparas. ¿Cuál era ese aceite? Hermano, es una representación ¿de qué? Del poder del Espíritu Santo en su vida, de las oraciones constantes, de una relación continua. Por eso cuando dice que el novio vino y las otras habían ido por aceite,
estaban diciendo, Señor, bueno, ahora sí me voy a ir a orar, ahora sí voy a ir a buscar tu presencia. Ya era demasiado tarde. Llegó el novio y tocó y dejó entrar a las prudentes, mas a las insensatas dijo, yo no las conozco. ¿Por qué no las conoce? Porque nunca tuvieron una relación con Él. Tuvieron una religiosidad nada más. Querían ser amantes de ocasión nada más. Hermano, no seas tú así. No seas un amante ocasional. Sea una esposa fiel por la cual Cristo viene. De verdad. Preocúpate por entrar al reino de los cielos. La Escritura dice, fórzalos a entrar. Fórzate a ti mismo a entrar al reino de Dios. Fórzate a ti mismo a entrar al reino de Dios. Lucha por la santidad. Niégate al pecado, niégate a tus pasiones, niégate a tus propios deseos, a tus propios pensamientos. Carga tu cruz cada día y sigue al Maestro. Sigamos al Maestro, hermanos. Porque si somos una esposa eterna, debemos vivir como tal, hermano. Entonces, hoy es el día, hermano, de romper los acuerdos parciales con el Señor. Si tú has vivido de esa manera, hoy es el día de romper esos acuerdos parciales. Hoy es el día, hermano, de decirle, Señor, todo lo que soy, todo te lo entrego, todo es tuyo. Todo es tuyo. No dejes que el Espíritu Santo se apague en tu corazón, hermano. De verdad, no lo dejes. No lo contristes. No lo contristemos. Entreguémonos plena y completamente a Él. No nos dejemos seducir por nuestras pasiones, nuestras concupiscencias, hermanos. Luchemos por la santidad. Luchemos y vayamos en pos de esa santidad, sin la cual, hermano, nadie verá al Señor. Y lo reitero nuevamente, ¿por qué nadie verá al Señor? Porque el que no vive en santidad no puede decir que es de Cristo. Y te regreso un poco atrás del sermón. No es perfección, es entrega total a Él. No es perfección, es entrega total a Él. Dios no te quiere perfecto, hermano, te quiere sumiso. Nos quiere de esa manera. Dejemos de jugar a la amante ocasional y seamos una esposa fiel al Señor. Pero eso implica negarme a mí mismo, negar mis propios deseos, aun cuando no son pecaminosos. Pero necesito alejarlos porque me entretienen, porque me roban el tiempo para entregar mi vida en oración al Señor. Yo no te estoy diciendo que si tú vas a una fiesta es pecado, no, pero que nunca sea un obstáculo para que tú puedas tener una comunión diaria con Cristo. Lo que tú hagas, lo que tú practiques, lo que tú enseñes, hermano. Tú puedes tener un hobby, está bien, pero que nada de eso obstruya, hermano, el tener una relación con Cristo. Porque si lo hace, hermano, entonces solamente estamos siendo novias de ocasión. Un amante de ocasión nada más. No estamos siendo una esposa fiel, no estamos siendo una esposa abnegada al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque no estamos buscando y no estamos yendo en pos de la santidad. No lo estamos haciendo. Y el Maestro pronto viene, hermano, y quiere encontrar a una novia fiel, envuelta en el fuego del Espíritu Santo, hermano, de verdad, de verdad. Y aunque el pecado insiste en atacar, hermano, nuestra esperanza no está en nuestra debilidad o en nuestras habilidades, sino en las promesas de Cristo de que Él volverá, Y mientras esperamos, hermano, luchamos. No como quien pelea sin destino, no como quien pelea sin esperanza, sino como quien sabe que la victoria final está asegurada. Está asegurada. Decía R.C. Sproul, si Dios me enviara al infierno, yo no tendría una queja contra Él porque Él es justo y por esa justicia me mandó a mí al infierno, dice R.C. Sproul. Si Él me mandara, uno de los mejores teólogos de nuestro siglo, al igual que MacArthur, él dijo, yo no pudiera estando en el infierno reclamarle algo a Dios, porque Él es justo. Y en esa justicia, Él determinó enviarme ahí porque me lo merecía. Me lo merecía. ¿Por qué? Por ser un amante de ocasión, no por ser una esposa fiel. La santidad es una obra, hermano, del Espíritu Santo en los corazones rendidos al Señor.
Esto quiere decir que la rendición total a Cristo nos lleva al gozo, hermano, de la libertad, y esto nos lleva a nuestro siguiente encabezado. Punto número 4, la rendición total al gozo de la libertad en Cristo. De la rendición total al gozo de la libertad en Cristo. Y hermano, Cristo no acepta acuerdos parciales, como lo acabamos de ver en el ejemplo del matrimonio. Él no comparte, hermano, su gloria ni su amor con rivales. Y cuando tú te dejas gobernar por el pecado, estás poniendo en competencia el amor hacia Cristo. Y Cristo no compite con nadie. Hermano, Cristo no compite con rivales. Pero aquí está la maravillosa verdad del Evangelio. La rendición total no nos condena, nos liberta, hermano. La rendición total a Cristo no nos condena, nos hace libres. Y escucha esto. Cuando nos entregamos por completo a Cristo, no entramos en una prisión religiosa, sino en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Cuando nos entregamos por completo a Cristo, no entramos en una prisión religiosa, sino en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y acompáñame a Romanos 8, 1 y 2, por favor. Romanos capítulo 8, versículo del 1 al 2, donde vamos a ver lo que Pablo nos dice referente a esto. Romanos capítulo 8, versículo 1 y versículo 2 dice: por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Hermano, si tú estás en Cristo verdaderamente, no hay condenación para ti. No hay condenación para ti. Dice, ¿por qué? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que andan conforme a la carne no están en Cristo, y tampoco andan conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu, dice, de vida en Cristo Jesús, te ha libertado ¿de qué? De la ley del pecado, que ya no debe gobernar en tu vida, ya no tiene autoridad en tu vida, y de la muerte. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no te vas a morir? No, que no vas a ir a la segunda muerte el día del juicio. Solamente morirás y de aquí hacia la presencia de Dios, pero no hay una muerte segunda para ti. No la hay. Y observa esto. El que lucha contra el pecado no está lejos de Dios, está siendo guiado por el Espíritu de Dios. El que lucha contra el pecado no está lejos de Dios, está siendo guiado por el Espíritu de Dios. Romanos 8, 13 y 14 dice: porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir, pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Los tales son hijos de Dios. ¿Te puedes dar cuenta, hermano, de lo que estamos viendo? ¿Ves lo que ocurre cuando te entregas por completo a Cristo? ¿Ves lo que ocurre si tú y yo rindiéramos? Queremos avivamiento en la iglesia, ¿cierto o no? Queremos que Dios traiga un avivamiento. Los avivamientos en una iglesia empiezan por los individuos, no empieza por la congregación. Todo avivamiento, hermano, que ha surgido a lo largo de los años, nunca ha empezado por un cúmulo de personas, ha empezado por una nada más. Una que se rinde a Cristo, una que se entrega en su totalidad a Cristo. Y viene el avivamiento a una iglesia. Hermano, usted busque, investigue cómo han sido los avivamientos. No son los que hoy dicen que son avivamientos, que caen oro y que caen diamantes y que se llenan mis manos de aceite. Esos no son avivamientos, esos son chantajes religiosos, hermano. Lo único que buscan esas personas es querer ser famosos. Lo único que buscan esas personas es querer tener popularidad.
para que digan, ay, en la iglesia del pastor fulano de tal, cae aceite en las manos, sale aceite en las manos, cae polvo de oro, cae diamantes, pero nunca cae la presencia de Dios. Solamente emociones, 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 y endulzan el oído de aquellos que asisten ahí. Porque no hay palabra, no hay principios teológicos, no hay enseñanza exegética, no hay nada de eso en esas congregaciones. Solo manipulación, solamente emocionalismo y endulzar el oído de aquellos que están ahí. Solamente. Entonces, cuando tú te rindes por completo, hermano, ya no vives bajo condena. Cuando tú te rindes por completo a Cristo, ya no vives bajo condena. Ya no eres esclavo del pecado, ya no caminas en tinieblas. Y eso nos libra de muchos dolores, hermano. Y atesora esto en tu corazón en esta tarde. La rendición total a Cristo no es el fin de la libertad, hermano. La rendición total a Cristo no es el fin de la libertad, es el comienzo de una vida verdadera. La rendición total a Cristo no es el fin de la libertad, es el comienzo de tu vida, de tu verdadera vida en Él. El pecado, hermano, promete libertad y da esclavitud. ¿Cierto o no? El pecado te da libertad, entre comillas, te promete, mejor dicho, no te da, te promete libertad, pero al final del día te da esclavitud. ¿Cómo es eso? Disfruta la vida. ¿No dice el dicho mundano, el que vino al mundo vino a tomar vino? Disfruta la vida, sino a qué vino. Porque el pecado te promete libertad, pero te termina esclavizado. Terminas siendo esclavo de él. Pero Cristo, hermano, Cristo exige entrega, pero te da libertad. Cristo exige entrega, pero te da libertad, esa vida abundante que Él promete. La lucha por la santidad, hermano, es la marca de los hijos de Dios. La lucha por la santidad es la marca, es el distintivo de un verdadero hijo de Dios. Y observa esto otro, hermano. La santidad no es automática. La santidad no es automática, no es fruto de una emoción ni de decisiones aisladas, hermano. Es una lucha diaria, una guerra santa donde el Espíritu nos capacita para matar lo que antes nos dominaba. Eso es la lucha por la santidad. Y si esta lucha, y si tú estás luchando, hermano, no estás solo, te lo repito, no estás solo, no estás condenado, estás vivo, estás siguiendo, hermano, aquello que Cristo quiere que tú vivas. Estás siendo guiado, estás siendo santificado. Amén. Y aunque la lucha por la santidad, hermano, a veces nos agota, Pablo nos recuerda, hermano, que no es en vano. Esa lucha por la santidad es agotadora, hermano. No creo que alguien que vaya a la guerra no termine agotado. No creo que alguien que esté luchando contra algo, no creo que no termine agotado. Hermano, sí terminamos agotados, pero Pablo nos recuerda que no es en vano, porque hay una gloria que viene, hermano, una redención que se acerca y una creación que gime esperando que los hijos de Dios, los que luchan, los que se rinden, los que perseveran, sean manifestados en gloria. Amén. Vamos a Romanos 8, capítulo 8, versículo 18 al 19, para ir terminando en este día. Romanos, capítulo 8, versículo 18 y 19, que nos dice así: pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Porque el anhelo profundo de la creación es guardar ansiosamente la revelación
la revelación de los hijos de Dios. Amén. Hermanos, cada vez que tú luchas contra el pecado, cada vez que dices no a la carne y sí al Espíritu, cada vez que te rindes totalmente a Cristo, estás tejiendo ese lino fino de ese atuendo que vas a usar en las bodas del Cordero. De ese atuendo que vamos a usar en las bodas del Cordero. Cada vez que tú luchas contra el pecado, cada vez que dices no a la carne y sí al Espíritu, cada vez que te rindes totalmente a Cristo, estás completando ese vestuario. Estás completando ese vestuario. No es perfección lo que exige el Señor, es perseverancia. No es ausencia de la lucha, hermano, es fidelidad en medio de ella, lo que exige nuestro Rey y Salvador. Es fidelidad en medio de esa lucha. Y por último, así que hermano, no te rindas, no negocies con el pecado, no hagas tregua con él, no vivas dividido, hermano, ríndete por completo, lucha con esperanza, porque el día viene y el Cordero espera a una esposa vestida de santidad. Hermano, el Cordero espera a una esposa vestida de santidad, no por obras humanas, sino por la obra del Espíritu en los corazones redimidos, en los corazones redimidos. Amén. Cierra tus ojos. Señor Jesús, Dios eterno, tú, Señor, que no te rindes y que no te rendiste a medias, Señor, sino que